encuentro en la isla de Bali, en Indonesia, un destino que desde hace ya algunos años se ha convertido en uno de los más turísticos, más populares del mundo. Nunca antes había estado en esta isla y tengo bastante curiosidad por ver si realmente es un sitio que merece su fama o por el contrario pues está algo sobrevalorado. Así que os invito a acompañarme hasta el final de este vídeo en el que vamos a descubrir pues, los sitios más populares de Bali y ver si realmente pues, es un sitio tan paradisíaco como parece. El primer sitio al que me he venido en la isla de Bali es a su templo más importante, por lo menos el más famoso y que sale en más postales, fotografías e historias de Instagram, el templo de Udun Thani Beratan, que veis aquí detrás, también conocido como templo flotante, ya que pues, de alguna forma se encuentra en mitad de un lago, el lago Beratan. Si habéis visto el resto de vídeos de Indonesia, habéis visto que hemos comentado en algunas ocasiones que Indonesia es un país de mayoría musulmana. Sin embargo, Bali es una excepción, ya que la religión mayoritaria de la isla es el hinduismo. Este templo es hindú y buena parte de los que nos vamos a encontrar en el resto de Bali pues son de esta misma religión. La información básica de este templo fue construido en el siglo XVII y fue construido en honor a la diosa de este lago, ya que pues, es la principal fuente de agua dulce de todo Bali, por lo tanto pues, tiene una importancia capital, ¿no? En todo lo que es pues, la agricultura de toda esta zona. Por supuesto, pues es un sitio bastante turístico. Podéis ver detrás mío, muchísimos grupos. Es un sitio, la verdad, que bastante fotogénico, con lo cual, pues, no me extraña que tenga bastante éxito en las redes sociales. Pero bueno, como siempre, pues resulta interesante, ¿no? Visitar un templo pues tan diferente a los que estamos acostumbrados. El siguiente lugar que vamos a visitar también es otro templo, en este caso el templo de Besakih, también conocido como templo madre. Si anteriormente hemos estado en el que seguramente sea el templo más popular entre todos los turistas, todos los visitantes que vienen a Bali, ahora seguramente estaremos en el templo más popular entre la gente local, ¿no? Este es el templo más grande de toda la isla y también el que tiene una mayor importancia a nivel religioso. Este templo destaca sobre todo por estas estructuras que podéis ver aquí detrás. Hay hasta 23 a lo largo de todo el templo y cada una constituye un pequeño templo en sí mismo, ¿no? La entrada para acceder a este complejo es de 60.000 rupias, unos 5 euros más o menos al cambio. La ubicación es muy particular. Ahora mismo estoy en las faldas de un volcán, del Monte Agung, que llega hasta los 3.000 metros de altitud. Normalmente pues, se piensa en Bali, ¿no? Una isla, pues se piensa en sus playas, pero realmente es un sitio bastante montañoso. Ahora mismo debo estar pues, a unos 1.100 metros. Y bueno, lo cierto es que también es un lugar muy turístico. Hay 2 o 3 rutas principales a lo largo de todo el complejo donde vamos a encontrarnos con multitud de grupos, extranjeros, etcétera. Pero bueno, pues si caminamos un poco, ¿no? Y nos alejamos de estas zonas más concurridas, pues vamos a llegar a lugares pues, donde no hay demasiada gente. Vamos a estar prácticamente solos y resulta pues, un sitio muy, muy agradable. No está claro exactamente de qué época data el templo. Se estima que todo este lugar es sagrado desde hace unos 2000 años y las primeras construcciones se estima que aparecieron en torno al año 1200, ¿no? Aunque no hay una fecha clara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues un templo de bastantes siglos de antigüedad y un lugar muy agradable al que tenéis que venir si pasáis por la isla de Bali. Otra de las razones por la que la isla de Bali es mundialmente conocida es por sus famosos arrozales, terrazas de arroz, que podemos encontrar en buena parte de la isla, sobre todo en la zona central próxima a la localidad de Ubud. Ahora me he venido a uno de los arrozales pues, más famosos, que es el de Tegalalang, a unos 20 kilómetros al norte de esta ciudad de Ubud que os decía. Bueno, decir que el arroz es un producto fundamental tanto para la gastronomía, ya que se consume pues, casi a diario en la mayor parte de platos balineses, como en la cultura de la isla. De hecho, es muy curioso, muchas veces vais andando por la calle y os encontráis como pequeñas ofrendas con arroz que se le hace a los dioses. Y este sitio, pues bueno, tiene un significado pues bastante especial. Eso sí, es un sitio muy turístico. Me he encontrado con una especie de Disneylandia de los arrozales. Si bien en esta parte pues podemos ver efectivamente pues las terrazas de arroz, ¿no? Construidas en diferentes niveles para que cuando llueva pues se vayan llenando sin terminar de inundarse por
el otro lado, que es desde donde se accede a todo este recinto, pues bueno, hay muchísimas actividades, tirolinas, toboganes, lugares para hacerse fotografías, sitios donde se pueden alquilar pues trajes tradicionales. Bueno, pues hay toda una industria turística montada alrededor de este tipo de sitios. Pero bueno, en cualquier caso creo que merece la pena pasarse por aquí y disfrutar de un verde que, ya digo, me parece espectacular. Un paisaje muy bonito. Hay diferentes rutas pues, de pues, senderismo que podemos pues, hacer empezando desde aquí. Aunque ya digo, a lo largo de Bali pues, nos vamos a encontrar pues, varios lugares como este. En cualquier caso, sí que os recomiendo que antes de iros de la isla visitéis al menos un arrozal. Por cierto, que hablando de Ubud, localidad de la que me he venido ahora, decir que es el sitio que he elegido para alojarme aquí en Bali. Ha habido varias razones para ello. La principal es que geográficamente está en un sitio muy estratégico. Ubud está, pues se puede decir, prácticamente en el centro de la isla de Bali, y es un sitio muy bueno desde el que hacer base y visitar pues, diferentes lugares de la isla. Pensar que desde aquí podemos llegar en hora y cuarto, hora y media en coche a casi cualquier punto de interés. Sin embargo, si nos alojamos en zonas del sur más turísticas como Kuta, Seminyak, pues seguramente necesitaremos casi 3 horas, ¿no?, para llegar a algunos sitios de interés. También, como podéis ver, pues es una zona muy tranquila. Estoy a pocos metros de la calle principal del pueblo y pues no hay demasiado tráfico. Hay turismo, pero no está muy masificado. Y al mismo tiempo hay todo tipo de servicios, ¿no? Aquí podemos encontrar pues, restaurantes, cafeterías, tiendas, centros médicos, todo lo que podamos necesitar. También hay lugares de interés, hay templos, hay un palacio, diferentes pues, mercados, ¿no? Con productos típicos, en fin, pues todo este tipo de cosas las vamos a encontrar en Ubud. Y también es una zona con precios bastante razonables. Yo me he podido alquilar una casa por aquí detrás y estoy pagando pues, 18 euros la noche, cosas así, lo cual me parece bastante razonable y que no tiene nada que ver, ¿no?, con los precios que nos encontramos pues, en los resorts o en las zonas más orientadas al turismo de sol y playa. Así que nada, voy a seguir dándome una vuelta por el centro de Ubud y continuamos nuestro recorrido por Bali. Y por supuesto no podía irme de Bali sin antes visitar alguna de sus playas. Para ello me he venido hasta la playa de Kuta, que está al sur de la isla, y es una pues, de las más famosas de todo Bali, ¿no? Es una playa que abarca muchísimos kilómetros desde el propio barrio de Kuta, que es el barrio pues, sobre todo de mochileros, hasta la zona de Seminyak, que podemos ver aquí al fondo, que es una zona pues, bueno, donde hay más resorts, más hoteles, comillas, de lujo, ¿no? Es una zona pues, famosa sobre todo para parejas, viajes de luna de miel, en fin, pues todo tipo de turismo, ¿no? También la zona de Kuta en la que me encuentro es bastante popular entre surferos. Mucha gente, pues tanto más profesional como gente que quiere aprender, pues viene a las diferentes escuelas de surf que podemos encontrar por aquí a precios bastante buenos. Y nada, pues, creo que es el sitio donde voy a poner punto final no solamente al vídeo de Bali, sino a esta serie sobre Indonesia, un país pues, que espero os haya gustado, que os haya llamado la atención alguno de los vídeos para venir aquí algún día. Y nada, pues como siempre daros las gracias por estar ahí. Ya sabéis que podéis dejarme en comentarios pues cualquier cosa que os haya llamado la atención, cualquier pregunta, cualquier cosa en la que pueda ayudaros, pues estoy a vuestra disposición. Y nada, me voy ya para el aeropuerto, no sé antes despedirme, daros las gracias como siempre por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.